Juana Zurduy Llanos, de Padilla como accidente, porque es el apellido del marido, pero ella es conocida en la historia como Juana Zurduy. Ella nace en otro país, que es Bolivia, tiene que ver con el virreinato del Río de la Plata, pero lo más interesante de Juana es su actitud de protesta continua contra la noción de discriminación y de falta de derechos. Cuestión que ella había vivido porque su padre era blanco y su madre era una persona de pueblo originario. Estoy hablando de una persona que participa en cuerpo de las luchas de la independencia. Estoy hablando de una persona que asume una comandancia en una mujer en las guerras que conformaron la Republiqueta de la Laguna, que tuvo 5 hijos, 4 que murieron en batalla con ella junto a su marido, Padilla, y que efectivamente participó en algunas otras batallas no de menor importancia. Fue con Belgrano aquella que participó en la cuestión de Ayohuma, recibió de Belgrano por su valentía su sable, trabaja con Güemes. Una cuestión que no es menor y me parece que como anécdota la pinta, es que estando con Belgrano, Belgrano tiene prohibido por el primer triunvirato usar los colores de lo que luego será nuestra bandera. Entonces ella organiza para ella misma un uniforme que tiene que ver con una chaqueta color escarlata o azul en su momento, un sombrero con una pluma azul y blanca y un tipo de bombachudo, un tipo de pantalón que era casi impensable en las mujeres de esa época. Y además, con su marido, antes de la muerte de él en su batalla, organiza un ejército llamado Los Leales y allí coloca 25 mujeres llamadas las Amazonas. Esta mujer que muere, como todas las grandes heroínas que hacen algo por un país, muere en la pobreza, que Bolívar dice, Bolivia debería llamarse Azurduy y no Bolivia, en homenaje a esta patriota, muere pobre, sola, sin los reconocimientos que merecería, y es enterrada en una fosa común. Qué destino, ¿no? Que aquellos que hablan de lo que no se debe son enterrados en fosas comunes donde luego hay que hurgar en la tierra para reencontrarlos y reconocerlos. Un gran reconocimiento a esta patriota que es nuestra, aunque haya nacido en Bolivia, porque en el momento en que ella pelea por nuestra independencia, está en 1810, está en 1812, está en 1816, digamos. Todo ese recorrido histórico tiene que ver con que incluso Argentina, una vez que está reestructurada como país, no la reconoce. ¿Quién reconoce a esta persona? Una maravillosa forma de condecorarla, de darle otro título post-mortem que tiene que ver con una categorización y una jerarquía militar que hace que en el Salón del Bicentenario y de las Mujeres, Juana Zurduy tenga un lugar preponderante. América del Sur no sería lo que es si no fuera por estas mujeres que son ensalzadas, particularmente Juana Zurduy, en una canción maravillosa que Mercedes Sosa canta fantásticamente, no hay mejor capitán ni más valiente que tú. No vamos a discutir el tema de si es capitán, capitana o qué, pero la noción de esta jerarquía en cuanto a valentía y a cuanto a lo que coloca es lo que hace de Juana Zurduy una mujer impensable en aquella época e impensable hoy. ¿Quién sería Juana Zurduy hoy con respecto a derechos? Sería la primera persona en llevar la bandera de las nociones de los derechos de los cuerpos de las mujeres, de los derechos del aborto, de los derechos a paridad, de los derechos de elegir una cuestión que tenga que ver con los objetos de deseo, sin necesidad de que una sociedad lo juzgue. Yo no creo que las mujeres tengan más importancia que los hombres. Creo que los hombres y las mujeres han tenido importancia en el devenir de la humanidad. Lo que ha pasado es que a lo largo de mucho tiempo
esa importancia que han tenido las mujeres estuvo oculta, estuvo, digamos, no sé si oculta, pero no visibilizada. Las mujeres no es que estuvieran ocultas, no estaban visibilizadas. Esa invisibilización de la mujer hizo que esa importancia que tenían en una cantidad de tareas en el mundo, como fue el sostén de la vida doméstica, haya quedado relegada en función de otras tareas, de otras actividades, de otros lugares de la sociedad que sí pudieron ocupar y que son los que tienen que ver con los lugares sociales, los lugares de la política, los lugares digamos, de lo público. Visibilizar y reflexionar sobre la vida de Pierina Pazzotti permite valorar las conquistas ganadas por esta investigadora, porque justamente logró ensanchar los márgenes de autonomía que eran muy estrechos para las mujeres durante la primera mitad del siglo XX, para mujeres que querían dedicarse a la docencia y a la investigación sobre todo. Ella fue la primera docente mujer de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario y también fue la primera directora mujer del Instituto de Fisiografía y Geología que funciona en la misma facultad. Elegir desempeñarse en la docencia y la investigación a fines de la década de 1920, inicio de la década de 1930 en la ciudad de Rosario y en esa facultad le significó a Pierina moverse en un espacio cargado de dificultades, justamente porque estaba regido por pautas y valores masculinos y eso le significó a ella enfrentarse a gran cantidad de hostilidades. Se le prohibió el ingreso por el hecho de ser mujer y también tuvo que enfrentarse a otros mecanismos discriminatorios que funcionaban tal vez de manera más sutil, pero que también intentaron en todo momento desmeritarla. De todas maneras, Pierina logró legitimarse como autoridad científica y hoy nos lega una prolífica producción científica en distintas áreas, en la paleoantropología, también en la petrografía y en el estudio de llanuras, especialmente enfocadas al sector de la llanura pampeana en el sector santafesino. Decidió donar su casa justamente para poder sostener la impresión y distribución del boletín del instituto que ella había dirigido durante tantos años. Cuando ella falleció, se utilizó el alquiler de esa casa para sostener ese proyecto. Pero lo más importante para mí tiene que ver con que Pierina logró atravesar el techo de cristal, esa barrera cultural que obstaculiza el acceso de las mujeres a los puestos de mayor prestigio y de mayor responsabilidad, y de esa manera logró allanar el camino de otras mujeres que siguieron después. Pero también me parece importante que a partir de poder conocer la vida de esta investigadora pensemos que es necesario seguir democratizando el sistema científico, lograr entender que investigar, estudiar, descubrir, brillar en ese mundo no tiene que ser solamente patrimonio masculino, sino de mujeres y varones que entienden que la ciencia es un proyecto colectivo que lo que hace es buscar mejorar la vida de la sociedad. Ella entiende que ser mujer no fue un impedimento a la hora de poder desarrollarse como investigadora en un momento en que sí era un obstáculo y entender también que esa tarea que es investigar y dedicarse a la ciencia es una tarea que implica un quehacer diario muy complejo y dificultoso, pero que puede ser realizado por mujeres y varones de la misma manera. Ella de alguna manera condensa la vida de muchas otras mujeres que transitaron la universidad, que transitaron los ámbitos académicos y de investigación, y en los avatares de su vida están presentes los avatares de muchas otras mujeres, y avatares que hoy en día mujeres que nos dedicamos a enseñar e investigar seguimos teniendo que vivir o también hacer frente. O sea que Pierina de alguna manera funciona como un modelo a la hora de pensar la investigación. Las mujeres
mujeres tenemos un rol de subordinación en general en la sociedad y eso no escapa a los relatos de la historia. Por eso muchas veces no aparecemos o aparecemos relegadas o tergiversado cuál fue el rol que tuvo en determinado momento. Nació en 1876 y murió muy anciana en 1869. Tuvo una vida marcada por el activismo social, por la militancia social. Virginia Volten de todo eso, digamos, dio cuenta en Rosario, donde ella tuvo un breve pero muy sonado paso. Concluye con el momento en el cual Rosario empieza a ser destacada, empieza a ser llamada, empieza a ser considerada como la Barcelona argentina o la meca del anarquismo argentino por la presencia fuertísima que va a tener el movimiento libertario en esta ciudad. Y la idea de que era la Barcelona o la Meca es porque en ese momento fue uno de los puntos de mayor activismo del anarquismo, no solo en la Argentina, sino en general en una vasta región. Trabajó básicamente en la divulgación de las ideas libertarias. Si el anarquismo, dice Virginia Volten, lo que se propone es la emancipación de la sociedad, la emancipación social, esta emancipación no va a ser posible sin una previa emancipación de la mujer. La sociedad se emancipará solo si la mujer también se emancipa de la tutela marital, del yugo del padre, del yugo masculino. Es más apropiado hablar de Virginia Volten en términos de emancipación de la mujer, porque Virginia Volten, como otras anarquistas de esa etapa, preferían no hablar de feminismo para no confundirlo con la idea de feminismo que tenían otras corrientes que buscaban la emancipación de la mujer y hablan digamos, casi exclusivamente de emancipación de la mujer. A tal punto va a ser su compromiso con este objetivo, el de Virginia en Rosario, que con otras dos mujeres, María Calvia y Teresa Marquicio, van a crear un periódico del que van a salir 2 números, y estos 2 números correspondían a un periódico al que le pusieron por nombre La Voz de la Mujer, porque precisamente de lo que querían hablar, a quienes querían darle una voz, era a las mujeres. Tenía grandes dotes de oradora, según reconocen todos quienes fueron testigos de haberla escuchado en mitines, en plazas, en asambleas más reducidas. Esto es, era una gran comunicadora, evidentemente, pero además tenía algo que es fundamental, tenía algo para decir. Y de lo que ella tenía para decir quedaron testimonios en las notas que escribió para una cantidad de periódicos que van desde la protesta humana, después a la protesta de Buenos Aires, pero también los periódicos que escribió, por ejemplo, mientras estaba en Montevideo, donde va a pasar la mayor parte de su vida y donde también va a realizar un gran activismo, ¿no?, en el seno del anarquismo. Es una de las primeras mujeres a las cuales en la prensa rosarina se la nombra por nombre y apellido. Es alguien entonces que tiene una voz, que tiene un nombre. Y eso habla, digamos, de una militancia, pero también de unas condiciones personales excepcionales que permitieron precisamente que se le reconozca una voz dentro de esta lucha por la emancipación que se hace en nombre de las ideas libertarias. Pero es importante destacar esta concepción libertaria del mundo que tiene Virginia Volten, que tiene su pareja Manuel Manrique, que tienen los hombres y las mujeres que militan con ella. Es una idea libertaria, pero que concibe al mundo o que concibe la emancipación social como una tarea colectiva. Digamos, en ese sentido se distancia un poco de otras acepciones más contemporáneas que se ha dado a la palabra liberal, que hacen hincapié, digamos, en una idea del mundo más centrada en el individuo. Acá plantean estos libertarios de hace 120 años, la emancipación iba a ser de todos o no iba a ser de nadie. Las mujeres no siempre estuvieron ubicadas y concentradas en lo que tiene que ver con las tareas domésticas. No siempre, digamos, estuvieron ubicadas allí, sino que hay registros históricos de que a fines del siglo XIX las mujeres
salieron en búsqueda de educación y trabajo. María representa lo más sencillo, lo más humilde y lo más rebelde de nuestro pueblo en ese momento, porque además de ser mujer, era pobre y era descendiente afroamericana, era negra. Ella, como muchos, se suma a la defensa de Buenos Aires en lo que se conoce como la segunda invasión inglesa de 1807 y después se enlista en lo que nosotros conocemos como el Ejército del Norte, la expedición auxiliadora del Alto Perú. Ahí no es bienvenida, las mujeres no eran bienvenidas en los ejércitos regulares y es ahí donde ella da este pasito de rebelarse, si bien Belgrano, que era un avanzado para su época, principalmente en las cuestiones democráticas, más allá de lo nacional, es ahí donde ella dice, yo, por más que nosotras no estemos llamadas a pelear en los ejércitos regulares, peleo igual, y tiene una gran tarea en lo que es la batalla de Tucumán. Entonces Belgrano revé esta decisión y la incluye dentro de sus tropas e incluso solicita que se le dé el título de capitana. Así va a seguir peleando, va a pelear en Salta, después va a participar de lo que fue Vilcapullo y Ayohuma. En Ayohuma, que fue una derrota militar importante para los patriotas, también va a caer prisionera y va a recibir varios castigos por parte de los realistas porque ayudó a escapar a una parte de la oficialidad y encima después escapó ella. Lo de los castigos es bastante notorio en esa época y en cualquier periodo porque ser mujer es difícil, pero ser mujer y rebelarse contra los cimientos mismos de la explotación, que en este caso era el Imperio Español, era doblemente grave por ser rebelde y por ser mujer. Y esto le valió la vida a varias, ella se salvó la vida varias veces, pero contaba en su cuerpo, cuando fue encontrada por Viamonte en 1826, en la absoluta pobreza, mendigando en Buenos Aires, tenía varias heridas de bala, varias heridas de espada, bueno, todos los azotes y los tormentos que había sufrido prisionera de los realistas. Y es ahí cuando Viamonte la reconoce, la recuerda y solicita que se le reconozcan los servicios prestados a la patria. La Sala de Representantes de Buenos Aires se niega, Viamonte insiste y ahí, al pedirle documentación, aparecen todos sus compañeros de armas, toda una parte de la oficialidad, donde cuentan que había participado efectivamente en esas batallas y además, algo hermoso, que cuentan cómo la llamaban. María Remedios del Valle fue llamada por sus compañeros de armas como la madre de la patria y sin embargo no pasó ni siquiera su nombre, no con ese apodo que le daban con todo lo que significa, sino que no pasó ni siquiera los libros de historia. Así que entiendo que en este momento reivindicarla es un acto de justeza hacia ella, hacia la historia de nuestro pueblo y también hacia la historia de las mujeres, que evidentemente hemos cumplido un rol muy importante en lo que fue la libertad de nuestros pueblos, y María en particular era mujer, era pobre, era negra y profundamente revolucionaria. Y todo esto en un recorrido donde efectivamente pareciera ser que las mujeres tienen una interacción con la historia del país y la recuperación o el armado de su independencia que efectivamente le debemos. Una escritora, periodista y anarquista que nace en 1894, hija de inmigrantes andaluces. A principios de siglo, después de la muerte de su padre en 1910, ella se va a vivir con su madre y con su hermana a Gualeguay, ciudad en la que muy tempranamente, a los 16 años, ejerce la profesión de maestra y además funda una biblioteca con quien luego va a ser muy conocido como Juan L. Ortiz. Era uno de sus compañeros de lectura y con Juan L. Se dedican a conseguir libros y armar esta biblioteca y otros compañeros con los que se reunían. Luego de unos años, ejerciendo su trabajo como maestra rural, va a quedar embarazada, constituyéndose como madre soltera y reivindicándolo. De hecho, recibe el apoyo de su madre, de alguien que pasó por ahí. Va a tener a su primer hijo, que se llama Carlos Pitón, de sobrenombre, y que va a ser el primero de 4 hijos. Los siguientes 3 los va a tener con Natalio Botana, el mítico creador de la revista Crítica, del diario Crítica. Ella regresa a Buenos Aires en 1913 y lo que primero hace es presentarse en el diario La Protesta,
para trabajar como redactora. Ya desde Gualeguay hacía algunas colaboraciones con la revista Fray Mocho y con la revista Pebete, que eran unas revistas que competían de alguna manera con la famosa revista Caras y Caretas. Así que con esas primeras colaboraciones se presenta como redactora en el diario La Protesta, un diario anarquista muy importante en la época, y a los pocos días de llegar a Buenos Aires participa de una revuelta organizada por la Fora anarquista en ese momento, que era una revuelta para la liberación de Simón Radovinsky, aquel famoso anarquista que va a matar a Falcón. Falcón, el represor, el policía, que interviene en muchos conflictos y además reprime brutalmente, ¿no?, a muchos obreros. La columna que escribe en La Protesta se llama Bombita Japonesa, que es un homenaje a ese acto heroico de Radovinsky al asesinar, al matar a quien había sido el represor y el asesino de muchos compañeros en la lucha. Ese vínculo con Simón, pero también con toda la comunidad anarquista de la época, la va a convertir también en una líder, en una oradora en muchos actos públicos. Luego participa también de lo que fueron las revueltas para la liberación de Sacco y Vanzetti, para la liberación de los presos de Bragado. Y bueno, y finalmente conoce a Natalio Botana, con quien tiene una relación de mucho tiempo, hasta que Natalio Botana muere, y dirigen juntos el diario Crítica. Van a dirigir el diario Crítica hasta la dictadura del 43. Se oponen fuertemente a esa dictadura, el golpe del GO, y también se van a oponer al peronismo que viene luego de esos años de dictadura, que arranca en el 45, lo que les cuesta la confiscación del diario Crítica, el cierre definitivo del diario Crítica. También en la dictadura de Uriburu, en 1930, habían sufrido un cierre, pero habían logrado reabrirlo en el 32 al diario. Bueno, finalmente el diario Crítica desaparece para siempre a partir del año 45, 43, 45, cuando ya se hace inevitable, digamos, por la oposición abierta que tenían al nuevo gobierno peronista. Además se destacó, y esto me parece que es muy importante, por ser escritora de guiones teatrales, escritora de libros, que luego fueron obras teatrales que ella misma estrena. Su nieto, que es Coppi, el dibujante, va a decir que es la primera mujer en la Argentina que logra poner en escena a mujeres doblemente pecadoras, por adúlteras y por revolucionarias. En estos últimos años se habla mucho más de Salvadora Medina Onrubia por su legado en el anarquismo, por su legado en el teatro, también por su legado en el feminismo, porque ella forma parte de una agrupación que se llama Agrupación Feminista Nueva América, y ahí luchan por supuesto por el sufragio de las mujeres, que todavía en la década del 30 y del 40 no se había alcanzado, y también por la igualdad de derechos con respecto a los varones. Así que todo su legado también es un legado con una fuerte impronta feminista. Creo que tenemos la misión de recordarla y también de tomar y de reconocer su obra como una obra importantísima para nuestras luchas en el presente. La independencia que nosotros vivimos es una independencia formal, pero que muchas veces se expresa la dependencia que tenemos y que no somos un pueblo completamente libre y soberano. Por lo tanto, volver a levantar esas banderas de la independencia de los pueblos y que en eso vaya atado también a lo específico de la liberación de las mujeres, me parece que es una tarea pendiente que tenemos todavía como argentinos y como latinoamericanos. Considero que las hermanas Cossetini le dieron una función diferente a la tarea del docente, un significado diferente a la función docente, lo que permitieron y también posibilitaron la apertura de las escuelas a la sociedad y el compromiso también de las escuelas en la formación de los niños y las niñas como críticos y autónomos. Ellas nacieron fines del siglo XIX en la provincia de Santa Fe. Fueron maestras y pedagogas argentinas, dedicaron toda su trayectoria a poder transformar a las escuelas tradicionales.
Ellas contaban con un bagaje cultural muy importante, abierto al reconocimiento de la naturaleza como fuente de creación y a la identificación, al respeto de las diferencias, de los sentimientos, de los seres humanos, independientemente de las diferencias socioeconómicas. Las hermanas entre 1935 y 1950 pudieron concretar sus proyectos en la Escuela Dr. Gabriel Carrasco. Allí dieron sentido a la Escuela Serena. La Escuela Serena fue una experiencia pedagógica que se centró en el respeto por los niños y las niñas, en la solidaridad y en el vínculo, el acercamiento entre los niños y las niñas y la naturaleza y el medio que los rodea, que los circunda. Las hermanas Cossettini están presentes en los centros de estudios y de investigación de las problemáticas de las instituciones escolares. Allí hay un reconocimiento a la realización de su experiencia única en todas las escuelas del país. Abrieron espacios de libertad en todo lo que tiene que ver con el trabajo escolar, incluyendo alumnos y docentes, incorporando también las cuestiones de la realidad cotidiana en el contenido de los currículos. Me parece importante recuperar su palabra, sus aprendizajes sus experiencias revolucionarias. Si bien, más allá de que cambiaron las épocas de actuación, digamos, de las hermanas Cossettini, es importante recobrar eso, recobrar ese objetivo que era el revincular a los alumnos y a las alumnas con la naturaleza, con el respeto por la naturaleza, con esto que ellas decían que solo se aprende lo que se vive. Entonces, en este contacto con el otro, con la naturaleza, en este contacto sin importar, digamos, las diferencias socioeconómicas, es como recuperar eso. No son personas de las que aprendamos y conozcamos en nuestros recorridos académicos, en nuestra secundaria, en las facultades. Me parece que es importante reponer estas historias en todos los niveles educativos para que desde niñas conozcamos quiénes son las referencias femeninas que no forman parte de la historia oficial. Solemos asociar a Mariquita Sánchez con la década revolucionaria de 1810 y con el himno nacional, porque supuestamente lo cantó ella por primera vez en 1813. Pero ¿qué hizo esta mujer y quién fue como para ganarse un lugar significativo en nuestra memoria colectiva, incluso a pesar de no haber sido publicada en su momento y de haber sido mujer? Mariquita Sánchez nace el 1 de noviembre de 1786 en la ciudad de Buenos Aires y murió en 1868, un poquito antes de cumplir 82 años en su casa natal. Era hija única y heredera exclusiva de la gran fortuna que tenía su familia, que era una de las familias más acomodadas y prestigiosas de la colonia. Y recibió una educación por arriba del promedio de lo que era su época y su género. Con tan solo 14 años, ella se plantó en defensa de su derecho individual, de su derecho a elegir marido por amor. En el antiguo régimen, las familias, para conservar o consolidar su fortuna y su prestigio, elegían maridos a sus hijas muchísimo tiempo antes. Y Mariquita se rebeló contra todo eso en la misma noche de la fiesta de su compromiso planeado por los padres. Fue un gran escándalo. En consecuencia, desde esa noche escandalosa, Mariquita pasó 4 años sufriendo reclusión en una casa de ejercicios espirituales, la imposición de la distancia a Martín Thompson, que era su enamorado, al cual el padre Mariquita, con sus influencias, mandó a Cádiz, el ataque incesante de los rumores de la alta sociedad porteña y también las constantes presiones de sus padres para que ella desistiera, que además ellos estaban habilitados legalmente a desederarla si ella no obedecía. La férrea decisión de Mariquita, secundada por Martín, terminó en una acción legal que la consolidó a ella como una mujer culta y sensata que bajo ningún punto de vista, por solamente obediencia, acataría un mandato que nada tenía que ver ni con sus sentimientos ni con sus pensamientos propios. Y ese mismo compromiso lo mantuvo con las ideas políticas derivadas de los derechos individuales y de la libertad que a comienzos del siglo XIX
pisaban cada vez más fuerte en Buenos Aires. Junto a Martín Thompson estuvieron estrechamente vinculados con la defensa de Buenos Aires de las invasiones inglesas y luego con el grupo más radicalizado de la Revolución de Mayo. Después, en la década del 20, Mariquita estaba muy comprometida con las ideas de modernización de la época rivadaviana. Fue cofundadora y más tarde presidenta de la primera institución gubernamental liderada íntegramente por mujeres, la Sociedad de Beneficencia, que asistía a los pobres y a la educación de las niñas. Después, tras enviudar de Thompson, Mariquita se casa con Baptiste Mendeville, que llegó a ser cónsul francés gracias al apoyo también de Mariquita. Desde 1828 en adelante, la Casa de Mariquita se convirtió en oficina diplomática, en centro de reunión de influyentes personalidades extranjeras y locales, y también en foco de difusión de las ideas del romanticismo. El compromiso que ella tenía con esas ideas del romanticismo la llevó cada vez a una mayor oposición con el gobierno de Rosas y a optar por el exilio en Montevideo. En Montevideo su casa fue centro de las tertulias más importantes de la banda oriental, reunía a personalidades de la vieja guardia unitaria y también a todos los antirrosistas de la generación del 37. Ayudó a muchísimos correligionarios en peligro de vida a huir del país, facilitó recursos materiales para la causa contra Rosas, actuó de espía o corresponsal de prensa, recabando toda la información que podía y remitiéndola a la prensa opositora, y también, digamos, mantuvo una intensísima actividad epistolar con esta red de individuos dispersos por los países del Cono Sur que estaban tramando y esperando la revolución contra el tirano. Muy pronto empezó de nuevo la guerra facciosa, esta vez entre partidarios y adversarios de Urquiza. Ella se ubicó entre los primeros, secundó y admiró mucho la política del entrerriano, especialmente a favor de la educación. En suma, vemos a Mariquita integrando los círculos más avanzados o de vanguardia de su época. Mariquita nació y se crió en la colonia, en donde el individuo no existía, sino que los hijos eran piezas claves que se ubicaban según la estrategia más conveniente a la familia. Ella rompió con todo eso y al defender la libertad de la mujer, esta libertad de elección de la mujer, abrió camino a otra serie de derechos sociales, políticos y civiles que las mujeres van a comenzar a reclamar para sí. En Mariquita se hace carne lo que las feministas muy bien señalaron en el siglo XX, que es lo personal es político. Ella, con ese saber, con ese arte, puso en contacto a personajes de la política internacional y local, generó además un ambiente alternativo de ideas, primero a la monarquía y después al rosismo, brindando un espacio para la difusión de esas nociones de libertad y de derechos. La historiografía durante muchos años ha invisibilizado el papel de la mujer obrera y, digamos, favoreciendo el espacio del hombre, como que una mujer en huelga no puede ocupar esos espacios que están cargados de masculinidad, de virilidad, y era, digamos, creo que es interesante conocer un poco más sobre la historia de estas mujeres obreras y de las mujeres obreras en huelga. Luisa Layana es una obrera que vivió en la ciudad de Rosario. Luisa era una de las tantas obreras que trabajaba en uno de los tantos talleres que existían en la ciudad, cosiendo bolsas de cereales. Ella era una obrera anarquista y en 1928, específicamente en mayo, en Rosario se desarrolló una huelga muy importante, una huelga de estibadores portuarios. Los estibadores portuarios eran aquellas personas que realizaban la carga y descarga de todas las mercaderías que llegaban al puerto de la ciudad. Y fue una huelga muy importante porque las mujeres participaron activamente de ella. Luisa Layana fue una de esas mujeres y participó montando uno de los piquetes que se establecieron en la puerta del puerto de Rosario, dado que los hombres no se les tenía permitido transitar por las calles aledañas, es decir, por las calles Belgrano, que es la que va paralelo al puerto de Rosario. Los hombres estaban prohibidos transitar por allí y si eran encontrados, eran encarcelados. De modo que las mujeres cumplieron un papel fundamental parando en las puertas del puerto a aquellos obreros huelguistas, aquellos rompehuelgas
que eran mandados a trabajar en lugar de los obreros que estaban de paro. Las mujeres realizaban actos de propaganda y trataban de convencerlos, y en uno de estos momentos Luisa es asesinada de un tiro en la cabeza por uno de estos obreros rompehuelgas, y esto va a generar un efecto multiplicador en el movimiento obrero rosarino, y el día posterior a la muerte de Luisa se decreta un paro general en la ciudad de Rosario, y todo el proceso del sepelio de Luisa Layana es un momento muy importante en la ciudad, ya que lleva una movilización obrera de entre 3.000 y 11.000 obreros que acompañan el féretro desde la casa de Luisa Layana hasta el cementerio La Piedad, donde finalmente son enterrados sus restos, y marcó un punto de inflexión en esta huelga. Se movilizaron todo el proletariado de la ciudad, se manifestaron en las calles del centro realizando actos de vandalismo, destrucción del espacio urbano. Tanto las mujeres como los niños tuvieron un papel fundamental, y el sepelio de Luisa fue un hito y marcó un hito para el movimiento obrero rosarino, ya que en cierta medida logró que esta huelga terminara en favor de los obreros portuarios, obteniendo el aumento de salario y sus reivindicaciones. La figura de Luisa Layana, y en esta huelga de 1928, fue fundamental porque se erigió como una heroína de la clase obrera. Digamos, la propia prensa obrera la erigió de esta manera. Era una obrera muy joven, de 18 años, y digamos, la han catapultado como una heroína, como una mártir de la clase obrera. Entonces, y es poco conocido, pero fue una figura fundamental dentro de este movimiento obrero de mayo de 1928. Las huelgas fabriles, se sumaron las mujeres anarquistas, las mujeres del socialismo en conjunto con las sufragistas, y constituyeron una verdadera resistencia al status quo. Sin embargo, a pesar de todas estas luchas, hasta la década del 60 las mujeres éramos consideradas como incapaces. A partir aproximadamente de la década del 70, se dio una verdadera convulsión del movimiento feminista, donde se dieron toda una serie de cuestionamientos y de interpelaciones al papel que los discursos ubicaban a la mujer como una entidad arquetípica. Marta Samatán, en verdad, nació en Chile, pero a los 4 años se instaló en Santa Fe con su familia, provincia de la cual nunca más se fue. Nació junto con el siglo XX, y hay algunas cosas que me gusta mucho destacar de ella. En primer lugar, que jugaba al tenis, que manejaba su propio auto, que eligió no casarse nunca y que era maestra. De hecho, siendo maestra, tuvo su primer encuentro con la dura realidad a los 20 años, cuando por participar en una muy importante huelga docente en 1921, fue cesanteada y trasladada a una escuela de un barrio marginal de Santa Fe. Ahí decidió estudiar abogacía. Fue una de las primeras egresadas en Derecho en la Universidad Nacional del Litoral, pero fue una profesión que nunca ejerció. De todos modos, yo pienso que tomó muchos elementos de esa formación para la que fue, a partir de ese momento, su interpelación permanente a las mujeres. Era sorora y solidaria, es decir, tenía una clara perspectiva de clase para pensar los problemas de sus congéneres. Y de hecho, sus textos dan cuenta de que tenía una mirada profundamente clasista, aunque no es fácil o no es posible, me parece, identificarla con alguna organización partidaria. Por otra parte, me parece destacable que Samatán formó parte de una generación de mujeres que a partir de los años 20 del siglo XX hicieron oír sus voces en la tribuna pública a través de diversos espacios o arenas que se le presentaban. Una de ellas fue una sostenida militancia en los frentes antifascistas, que fueron muy importantes en la Argentina y muy importantes también aquí en Santa Fe, en los cuales las mujeres tuvieron una presencia claramente destacada. Y Samatán fue una de ellas. Y articulaba muy hábilmente sus textos hacia las docentes, hacia los maestros, hacia los padres y las madres de los niños y las niñas que se estaban educando. Me atrevería a decir que fue uno de los primeros tratados en educación sexual en los que interpelaba a los maestros, a los padres y a las madres para que no tomaran la educación sexual y las cuestiones del sexo como un tabú, que eliminaran, ¿no?, la moral convencional y hablaran con los niños y las niñas
de la manera más franca de eso que era lo que ella llamaba parte de la vida. Y le preocupaba mucho la educación, le preocupaba mucho la educación de las mujeres. Y esto es muy visible en una publicación de la revista del Partido Socialista que se llamaba Vida Femenina, la revista para la mujer inteligente. Y allí Marta Samatán publicaba periódicamente una columna llamada Cartas a una mujer joven. Otras eran Cartas a una mujer. En esas cartas, en esos textos de un fuerte carácter pedagógico, incluso a veces aleccionador, Samatán apelaba a problemas que ella veía en su cotidianidad. Por ejemplo, hablaba de lo que en ese momento se llamaba trata de blancas, ¿no? La explotación y el tráfico de mujeres con fines sexuales. En otro momento llamaba a las mujeres a formarse, a estudiar, a no ver el mundo a través de los varones, ya sean maridos, esposos, padres o curas. Las invitaba a ser sororas, invitaba a esas mujeres de clase media, que eran de hecho las lectoras de Vida Femenina, a que miraran a las otras mujeres menos afortunadas que ellas y comprendieran que ahí había una situación de clase que las determinaba a esas instancias en las cuales las estaban observando. Se asumía como feminista y por otra parte también recuperaba las historias y en forma claramente solidaria de otras mujeres como ella. Nació en la misma ciudad que Gabriela Mistral y eran muy amigas, y a Samatán, además de dedicarse a publicar sistemáticamente artículos y temas vinculados a la educación, también hablaba de estas grandes mujeres, mujeres que habían sido tenaces, grandes nombres o no, u otras más desapercibidas, pero que fueron claves al momento de pensar esas décadas tan convulsionadas de los años 20, 30 y 40 de la historia argentina. Ella dice: ha de surgir un día el historiador, o mejor aún la historiadora, que ponga de relieve las figuras descollantes de esa gran cruzada. Figuras ridiculizadas por el medio ambiente de la época, objeto de burlas y sarcasmos crueles, cuyo desesperado heroísmo no logró conmover el ceño de la tradición. Esas mujeres desafiaron los atropellos, las afrentas públicas, la cárcel y hasta la muerte. Me parece que esto, que es un texto de batalla, podríamos decir, da cuenta de que las primeras décadas del siglo XX han sido pródigas en movimientos que tuvieron como protagonistas a las mujeres. Por supuesto que es una historia también transitada de silenciamientos, de sometimiento, pero también de resistencia y de algunas conquistas. Y en ese sentido es imposible pensar la presencia de estas mujeres en nuestra historia si no hubiese sido por el tesón del movimiento feminista, que recuperando sus historias del presente intentaron traer precisamente a este presente aquellas luchas de nuestras antecesoras sin las cuales no estaríamos en el lugar en el que nos encontramos hoy. Esta tarea de rescate de lo que puede haber quedado de la acción de estas mujeres brinda, digamos, la posibilidad de unir estos indicios y ver realmente la importancia que tuvieron las mujeres en palancar, digamos, el rumbo de la historia. Sandra Cabrera era la secretaria general del sindicato AMAR de Rosario. AMAR significa Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. El sindicato nuclea a trabajadoras sexuales que trabajan de modo autónomo en las calles y sin proxeneta, y que en general pertenecen a los sectores más pauperizados de la sociedad. Sandra Cabrera fue asesinada el 27 de enero del año 2004 y este crimen, su femicidio, todavía permanece impune. Se produce en un contexto muy especial que tenía que ver con algunas de las denuncias que hace Cabrera desde el sindicato y que de alguna manera podemos rotular como discusiones sobre el modo de funcionamiento de la prostitución en la ciudad. Específicamente las denuncias que hizo
con respecto a una sección de la policía de la División de Investigaciones, se llamaba Moralidad Pública, y Moralidad Pública era una sección que se crea en el año 1929 y que se crea para control de la prostitución pública, esto es, cuando Rosario era una ciudad reglamentarista. Ella hace una serie de denuncias en ese sentido, donde planteaba todas estas situaciones de extorsión, situaciones que tenían que ver con la corrupción de menores, drogas, etc. O si no, también el pago de peajes, para llamarlo de alguna manera, o el sexo a cambio, digamos, de poder seguir permaneciendo en la calle. Esto significó el descabezamiento inicialmente de esta sección de moralidad pública, y sus jefes van a ser llevados, digamos, a otras oficinas. Pero la segunda pata, que está, por supuesto, ligada a esta, forma parte también de una especie de militancia fuerte que ella estaba llevando adelante desde el año 2002-2003, que era la eliminación de 3 artículos del Código de Faltas que tenía la provincia de Santa Fe, que eran ofensa al pudor, prostitución escandalosa y travestismo. Estos 3 artículos eran relictos, restos de los viejos edictos policiales del siglo XIX que permanecían en el Código como prácticamente igual que en el siglo XIX. En el caso de los crímenes perpetrados contra las mujeres, la característica es que siempre tuvieron como marcas sexuales, violaciones o marcas sexuales mezclados con elementos de corrupción policial. Eran suertes de crímenes marcados o crímenes con marcas, como le ha llamado Pecker. El cuerpo de Cabrera aparece en la calle con una bala en su cráneo, los pantalones bajos, y también unos profilácticos la rodean. Y esas son las marcas, porque intentan, a través de esta puesta en escena en el espacio público, de discriminar a esta trabajadora sexual para restarle legitimidad a sus propias demandas, a las luchas que desde el sindicato se llevaban adelante. Las trabajadoras sexuales, compañeras de Cabrera, se indicaban a quien era su pareja por entonces, un policía de drogas peligrosas de la Federal, que era amante de Cabrera, estaba casado, y que había sido con quien tiene sexo un poco antes de morir y con la última persona que la vieron. Pero los testimonios de las prostitutas fueron desconocidos en la causa. A raíz de este crimen, de este femicidio impune todavía hoy, se disolvió la División Moralidad Pública de la provincia de Santa Fe, la hizo desaparecer Obeid, y como digo, da cuenta también de un problema que todavía hoy sigue siendo un problema de alto nivel de visibilidad, pero al mismo tiempo un problema difícil de resolver de parte de la sociedad, que es, por supuesto, los movimientos de mujeres, que tiene que ver qué hacer con las trabajadoras sexuales. El movimiento feminista y los movimientos de mujeres nunca supieron demasiado qué hacer con las prostitutas mujeres, como si no fueran mujeres. Entonces, en general, muchas de las reivindicaciones pasan por luchadoras que son, mujeres a las que se le atribuyen luchas y que además son virtuosas. Por eso se elaboran suerte de visiones también geográficas, no solo en el feminismo, sino en general cuando se confeccionan efemérides. En el caso de la prostitución, se considera que no es un oficio, que no es un trabajo, que las mujeres son víctimas y siempre se las ve como agentes, o mejor dicho, como marionetas de otros, que son los verdaderos protagonistas. Nosotros, cuando investigamos, lo que tenemos que ser es muy respetuosos con respecto a los sujetos con los que nos topamos. Los sujetos con los que nos topamos son personas que han hecho lo que pueden con lo que tienen y también con lo que quieren. Las mujeres prostitutas también eligieron en función de lo que tenían y con lo que podían. Y uno debe respetarlas en ese sentido. Eso es lo que creo, ¿no?
estamos en un contexto en el que estamos construyendo ese mundo más vivible, ese mundo igualitario más vivible, y también para poder reconocer que la historia de las luchas que buscan ese mundo más vivible y más justo para todos no arranca con nosotras, sino que tiene a referentes importantes y que tienen muchos años de historia y que tenemos que reconocerlas para poder vernos hoy en el presente. Sin lugar a dudas, podríamos decir que Eva Perón, más conocida como Evita, fue una mujer que marcó el siglo XX en la Argentina y también podríamos decir en el mundo, ¿no? Una mujer reconocida en su momento internacionalmente. Nació en el año 1919, era hija natural de la unión entre Juan Duarte y Juan Ibarguren, que eran su padre y su madre. Ella era la menor de otros hermanos. Cuando fallece el padre de Eva, la familia se traslada y allí va a realizar sus estudios primarios. Ahí se inicia, podríamos decir, su vocación, su interés todo por lo artístico. Y en el año 1944, podríamos decir, cuando Evita ya tiene un cierto recorrido en este sentido, conoce a Juan Domingo Perón en lo que era entonces la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y recordemos que había sido ese encuentro en el contexto de juntar fondos para colaborar, para ayudar a las personas que habían sido víctimas del terremoto de San Juan. La vida de la Evita actriz empieza a cambiar rotundamente, se transforma su destino y se convierte, podríamos decir, en una mujer pública, en una mujer política. Por un lado, pensar justamente la Evita, podríamos decir, más volcada a la tarea social, que la va a llevar adelante a través de lo que se conoce como la Fundación Eva Perón, que se funda en el año 1948, y por el otro lado la Evita más política. La obra que lleva adelante desde la Fundación Eva Perón fue monumental para ese momento en la Argentina, ¿no? Pensemos que era una Argentina marcada por enormes desigualdades sociales y económicas, y la Fundación se proponía garantizar un conjunto de derechos sociales precisamente para aquellos sectores más humildes, ¿no? de la sociedad argentina. Me parece que es interesante también ver cómo la Fundación tenía como principal destinataria también a las mujeres, ¿no? En este sentido se crean lugares para alojar a mujeres que llegaban a la capital, que estaban solas, que no tenían redes de contención y que muchas veces también eran madres, ¿sí? Solteras. Otra cuestión también muy conocida de estos años es la carrera de enfermería, que se crea para que el único destino, por ejemplo, de las mujeres fuese el servicio doméstico. Era una carrera que tenía una duración de 3 años. La otra entrada, la segunda, que también entonces me parece relevante en relación a su vida, tiene que ver con el impulso que Evita le da a la aprobación de la ley de sufragio femenino que se va a producir en el año 1947, la conocida ley 13.010, que desde fines del siglo XIX las mujeres en la Argentina venían luchando por este derecho largamente postergado. Hay que tener en cuenta que esa ley no solamente habilitó a las mujeres a ejercer el sufragio como electoras, sino que también permitió a las mujeres ser candidatas, ¿sí? Entonces, por primera vez, en el año 1951, cuando se produzcan las elecciones nacionales, las mujeres argentinas van a poder no solamente votar, sino también ser elegidas representantes. Como resultado de eso, van a asumir en nuestro país 23 diputadas, 6 senadoras y 3 mujeres que eran representantes de los entonces denominados territorios nacionales. El legado de Evita fundamentalmente me parece que tiene que ver con la ampliación de derechos y con la convicción, ¿no? Con la convicción de la necesidad de luchar por los derechos para que efectivamente sean, podríamos decir, respetados, ¿no? Y luego también ejercidos. Creo que es una
una mujer que además en su figura podríamos decir que se expresan todas las contradicciones y las características también de una época, ¿no? Esto de que Evita es una mujer que migra, ¿no? La década del 30 está atravesada por las transformaciones sociales muy importantes, y las migraciones internas, ¿no? De la provincia hacia la capital fueron una característica, o sea que Evita está inserta en ese proceso. Evita es mujer en un contexto de ampliación de derechos, ¿no? Que también va a ser una cuestión propia de estos años, la mujer que sale del ámbito de lo doméstico y empieza a participar de la política. Y Evita es humilde, digamos, viene de una familia humilde y forma parte, podríamos decir también, en su experiencia de ese proceso de ascenso social que vivieron muchos sectores en la Argentina de esos años.